Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. En esta oportunidad a todos los hermanos y hermanas que cada día nos acompañan para poder conocer profundamente y ampliamente el mensaje de la justificación por la fe, el último mensaje de misericordia que Dios envió a este mundo en 1888 y hasta hoy ese mensaje está allí para que nosotros en este tiempo, esta generación pueda tener la oportunidad de conocer, aceptar y hacerlo nuestro, porque vivimos en un tiempo muy especial, en un tiempo de crisis, en un tiempo donde necesitamos ese mensaje, Cristo nuestra justicia. Estamos ya en el estudio número 101 de esta serie de justificación por la fe. Hoy vamos a continuar estudiando, siempre con ese deseo de que Cristo sea nuestro Maestro, el Espíritu Santo pueda impresionar nuestro corazón, nuestra mente, y pueda abrir nuestro entendimiento para que las palabras que vamos a estudiar puedan tener vida, poder en nuestras vidas y podamos recibir una vida conforme el plan de salvación. Estamos estudiando el plan de salvación, la justicia por la fe en el santuario. Hemos aprendido de que la palabra santuario nos lleva a comprender de que Dios es un Dios santo, es un Dios justo, es un Dios de santidad. Y la palabra santuario se aplica a Dios. Dios es el santuario viviente, Cristo de la misma manera. Y nosotros también los creyentes somos llamados a aceptar esa santidad. Por eso ahora vamos a seguir estudiando y vamos a ver que hay muchas aplicaciones que se puede dar al término santuario o a la expresión santo, justo, limpio, perfecto o bueno. Primeramente vamos a ver, Jesús vino como un verdadero santuario. En el libro de Éxodos 25:8 encontramos que al pueblo de Israel el Señor lo instruyó y le dijo: y me harán un santuario y yo habitaré entre ellos. Cuando dio esta instrucción a Moisés en el desierto, también se estaba refiriendo a Cristo. Por eso en San Juan 1:14 nos dice el apóstol Juan: y aquel verbo, dice, se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria que como Hijo único recibió del Padre. Entonces Jesús se hizo carne, o en otras palabras, se hizo un ser humano como nosotros y habitó entre nosotros. ¿Qué es lo que significa esta verdad? Vamos a leer en este libro A fin de conocerle, página 27. Dice: si hubiera venido Cristo en su forma divina, la humanidad no podría haber soportado el espectáculo. El contraste hubiera sido demasiado penoso y la gloria demasiado abrumadora. La humanidad no podía haber soportado la presencia de uno de los puros y brillantes ángeles de gloria. Por lo tanto,
Cristo no tomó sobre sí la naturaleza de los ángeles, vino a la semejanza de los hombres. Entonces Jesús vino tomando la carne humana. Por eso en Deseado de todas las gentes, página 15, nos dice: Dios ordenó a Moisés respecto a Israel: hacerme un santuario y yo habitaré entre ellos. El santuario que Moisés construyó en el templo era para que Dios pueda estar cerca de su pueblo, pueda habitar junto a su pueblo. Y moraba, dice, en el santuario en medio de su pueblo, su presencia, durante todas sus penosas peregrinaciones, dice, en el desierto. Dios estuvo con ellos en el símbolo de su presencia. Así Cristo levantó su tabernáculo en medio de nuestro campamento humano. Hincó su tienda al lado de la tienda de los hombres, a fin de morar entre nosotros y familiarizarnos con su vida y carácter divinos. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí tenemos uno de los cumplimientos de aquel santuario que Moisés, bajo la orden de Dios, construyó en el desierto. Ese tabernáculo, ese santuario en el desierto, representaba a Cristo. Por eso cuando Cristo vino a este mundo, dice, así Cristo levantó su tabernáculo en medio de nuestro campamento humano. En otras palabras, Cristo se humanó y estuvo al lado de los seres humanos que vivieron en aquella época, hace 2000 años atrás. Hincó, dice, su tienda al lado de la tienda de los hombres. O sea, construyó su casa al lado de la casa de los hombres, la cual casa, dice, somos nosotros. Cristo era el templo, Cristo era la casa, pero estaba al lado de los hombres. Por eso, en Deseado de las gentes, página 15, el párrafo 2 dice: desde que Jesús vino a morar con nosotros, sabemos que Dios conoce nuestras pruebas y simpatiza con nuestros pesares. Cada hijo y cada hija de Adán puede comprender que nuestro Creador es el amigo de los pecadores, porque en toda doctrina de gracia, en toda promesa de gozo, en todo acto de amor y toda atracción divina presentada en la vida del Salvador en la tierra, vemos a Dios con nosotros. Como dice en San Mateo capítulo 1, el verso 20 al 25, cuando, hablando del nacimiento de Cristo, dice: su nombre será Emmanuel, Dios con nosotros, el cual, dice, salvará a su pueblo de sus pecados. Vino a poner fin al pecado. Vino para poder aplastar la cabeza de la serpiente, la raíz del pecado. Pero para lo cual Cristo quiso. Estableció, dice, su tienda, su tabernáculo, su vida al lado de la vida de los hombres. Cuando dice su casa, su templo, su tabernáculo, se refiere a su vida física, mental y espiritual, estaba al lado de los hombres. Pero vino ¿para qué? Dice, para poder colocar al alcance de los seres humanos su gracia, su gozo, la alegría, para
mostrarles su amor, actos de amor, y para atraerlos, dice, con su Espíritu Santo, para que los seres humanos puedan comprender que Dios está con nosotros. Pero así como en el desierto el pueblo de Israel durante 40 años, Dios era tan bueno, tan bondadoso, que de día les guiaba con la columna de nube, de noche una columna de luz alumbraba el campamento. Les dio maná, alimento, desayuno, almuerzo, cena. Les dio agua para beber, agua para bañarse, agua para la limpieza, para todo, porque el ser humano es 70-80% agua. Cristo era el agua viva que estaba a su lado. Cristo era el pan de vida, el maná que todos los días consumían. Y la presencia de Dios estaba allí, en ese santuario. Pero el pueblo de Israel se conformó solamente a tener a Cristo cerca de ellos. Así como nosotros tenemos algún vecino cerca de nosotros, algún amigo que vive cerca de nuestra casa, y cuando tenemos necesidad podemos pedir alguna ayuda, podemos pedir prestado alguna cosa que necesitamos. Y el vecino, el amigo, siempre nos atiende. Pero el gran problema es que cuando tengamos necesidad siempre tenemos que ir a pedir socorro. Pero Dios no vino a quedarse al lado de nuestra casa, en una carpa, en un tabernáculo, sino el propósito de Dios era que al llamarnos con sus actos de gracia, de amor, de misericordia, de llamado, el llamado de Dios era: Hijo mío, dame tu corazón. O Apocalipsis 3:20 que dice: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abriere, dice, la puerta, entraré a él y moraré con ellos. Y cenaremos, dice, y comeremos y vamos a ser uno con ustedes, dice. Cristo quiere vivir en unidad. Así como cuando dos seres humanos, un varón y una mujer, un joven y una señorita se unen. Cuando se unen, por amor, entonces forman un hogar y viven en la misma casa. Comparten todo. Ese era el propósito del santuario en el desierto, pero el pueblo de Israel nunca dejó a entrar a Cristo en su hogar, en su corazón, en su mente, porque eran incrédulos, porque sin fe es imposible, dice, agradar a Dios. Sin fe es imposible unirnos a Cristo. Sin fe es imposible confiar nuestra vida a morar juntos con Él. Sin fe solamente podemos permitir que Cristo esté cerca de nosotros en otra casa, en otra tienda, en otro tabernáculo, en una carpa que viva Dios. Y solamente nosotros buscaremos auxilio cuando necesitamos. Por decir ejemplo, cuando nos enfermamos y no hay solución por nosotros mismos, entonces podemos clamar a Dios, orar a Dios: Señor, ten misericordia, sáname. Y el Señor, como es lleno de gracia, lleno de amor, lleno de bondad, nos puede aliviar nuestro mal físico. Y solo hasta ahí, nuevamente, lo dejamos que siga solo Cristo. Ese evangelio mal entendido es lo que vivieron los israelitas y los judíos.
Por eso a Jesús no lo aceptaron y a la final lo rechazaron y lo crucificaron. Hoy en día también Cristo está al lado nuestro, cerca de nosotros. Su Espíritu Santo trabaja, pero nosotros no queremos unirnos a Cristo. Así como dijimos, 2 matrimonios se unen. Por eso nos falta todo. No tenemos amor verdadero, no tenemos el carácter de Cristo, no tenemos la sabiduría para enfrentar todos los males y los problemas de este mundo. Todo nos falta. No podemos solucionar el problema de nuestra familia, de nuestros hijos. No podemos solucionar la vida en la ciudad. No podemos enfrentar a nuestros enemigos. Los enemigos, dice, de nuestra casa están dentro de nosotros. No podemos liberarnos de los enemigos. El mayor enemigo es el yo, el egoísmo, la mente carnal que está dentro de nosotros. No podemos liberarnos. Necesitamos un libertador. No podemos comprender este evangelio de salvación, la palabra de Dios, la Biblia, el Espíritu de profecía. Necesitamos un maestro. Tenemos que buscar maestros humanos. Pero Cristo está esperando que le dejemos entrar a nuestra casa, a nuestro templo, a nuestro cuerpo, a nuestro corazón, para que Él sea todo. Eso es lo que los judíos no entendieron, el pueblo de Israel no entendió, el pueblo de Israel en Canaán no entendió, después del regreso de Babilonia no entendieron. Ahora nos ha tocado vivir a nosotros en este tiempo. Y en 1888 el pueblo adventista no entendió, no dejó entrar a Cristo, lo dejó afuera, siempre morando en carpa. Y hoy nosotros estamos aquí frente a ese nuevo acontecimiento que debe ocurrir. Si aceptaremos entrar a Cristo a nuestro templo y nuestra alma, o lo dejaremos afuera, o lo rechazaremos. Porque así como Cristo vino como un templo humano, escondido en un templo humano, porque tomó la naturaleza humana, ahora veamos también, el hombre también es un ser santificado, un templo también, llamado a ser templo el hombre. Por eso en Consejo para los Maestros 357 dice, Jesús será el modelo que procuraremos imitar, y la ley del Señor será nuestra delicia. 1 Corintios 6, 19 al 20 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Así como Cristo era el templo, que vino a estar al lado de nosotros, nosotros también dice que somos templo, pero ignoramos. Dios nos cuida, página 121. Esa perfección de carácter que el Señor requiere es la preparación de todo ser como un templo para la morada del Espíritu Santo. Cuando la Biblia dice, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, se refiere a que nosotros necesitamos ser templo para morada del Espíritu Santo. Y Dios dice, no aceptará nada menos que eso, que el servicio de todo el organismo humano sea santo, para que Él pueda morar. No basta poner en acción algunas partes de la maquinaria viviente. Todas las partes deben trabajar en armonía perfecta, o el servicio será deficiente. Así es como el hombre es calificado para cooperar con Dios, representando a Cristo ante el mundo. Así Dios desea preparar a un pueblo que esté delante de Él puro y santo, para poder introducirlo en la sociedad de los ángeles santos. Necesitamos que Cristo, como un arquitecto y como un creador,
Dios poderoso pueda entrar al templo de nuestra alma que está en ruinas, está destruido, está contaminado, para que Cristo pueda limpiarlo y pueda construir un nuevo templo. Como hemos leído en los estudios anteriores, Adán y Eva fueron creados, dice, como un templo santo, viviente, que el Espíritu de Dios moraba en ellos. Y la ley de amor estaba en su mente de ellos. Pero a causa del pecado, el hombre, dice, dejó de ser templo de Dios. Pero en el plan de salvación, Cristo vino a este mundo, dio su vida, vivió perfectamente, intercede ahora para que nosotros podamos aceptarle, para que nuevamente seamos un templo sagrado, un templo santo, así como Cristo vivió en esta tierra. Si entendemos esta verdad, este Evangelio, por la gracia de Dios, entonces hoy mismo podemos comenzar a ser el templo de Dios nuevamente, un templo santo, limpio, consagrado. Entonces, el creyente convertido es una casa espiritual y un sacerdocio santo. Dice, los israelitas no realizaron el propósito divino y perdieron así las bendiciones que les eran reservadas. Los israelitas no llegaron a ser templos vivientes. Se conformaron con tener un santuario cerca de ellos nada más. Sin embargo, en José, en Daniel, en Moisés, Elías, como en otros muchos casos, tenemos nobles ejemplos de los resultados que pueden obtenerse viviendo conforme a las verdaderas normas. La misma fidelidad producirá hoy día los mismos resultados. Y a nosotros se aplican estas palabras. Primera de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, estáis siendo edificados en una casa espiritual o en un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el verso 9, pero vosotros sois linaje elegido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En vista de que el pueblo de Israel no cumplió el propósito de Dios, de que cada uno sea un templo viviente, pero sí hubieron, dice, muchos que personalmente aceptaron. Como pueblo, como iglesia, Israel no logró, pero hubieron otros como José, Daniel, Moisés, Elías, los profetas, los apóstoles, los mártires de la Edad Media, los que iniciaron el movimiento adventista. Así muchos llegaron a ser templos vivientes. Aceptaron a Cristo y Cristo restauró el templo. Y un templo santo, dice, una casa espiritual. Como dice Gálatas capítulo 5, 16, un hombre espiritual. Y un sacerdocio santo, dice. Hay dos lecciones a aprender. Un sacerdocio santo y consagrado para la vida espiritual. Hablando del sacerdocio santo, en la Biblia tenemos ejemplos para aprender. Porque si desconocemos la historia, podemos repetir también nosotros. Pero Dios nos da advertencias en la historia. Tenemos los casos de dos sacerdotes. Dice, el castigo que cayó sobre Nadab y Abib, hijos de Aarón, demuestra cómo considera Dios a aquellos ministros que hacen aquello que deshonra su cargo sagrado.
Estos hombres habían sido consagrados al sacerdocio, Nadab y Abiú. Y así hoy en día el que acepta a Cristo como su Salvador es consagrado como un sacerdote. Pero no habían aprendido a dominarse. Costumbres de complacencia en el pecado, largo tiempo alimentadas, habían llegado a dominarlos con un poder que ni siquiera la responsabilidad de su cargo podía quebrantar. En la hora de culto, mientras que las oraciones y alabanzas del pueblo ascendían a Dios, Nadab y Abiú, parcialmente embriagados, tomaron cada uno su incensario y en él quemaron fragante incienso, pero violaron la orden de Dios al emplear fuego extraño, en vez del fuego sagrado que Dios mismo había encendido y que Él había ordenado que se empleara para este fin. Por causa de este pecado salió fuego de Jehová y los devoró a la vista del pueblo. Fueron muertos, consumidos, y se cumplió la paga del pecado es muerte. Hoy en día también, todo creyente, todo cristiano, todo hijo de Dios, que nuevamente comenzó por la gracia de Dios, porque Cristo lo consagró nuevamente como su templo para morar. Pero si este creyente en la vida cristiana utiliza fuego extraño, entonces está destinado a morir. No se puede jugar con las cosas de Dios. ¿Y qué significa fuego extraño? ¿Y qué es fuego sagrado? El fuego representa a Dios, a Cristo. El fuego representa la ley de Dios, porque cuando que Cristo vino a dar la ley al pueblo de Israel en el monte Sinaí, el monte, dice, ardía de fuego, humeaba. Dios es fuego consumidor. El Espíritu Santo, al Espíritu Santo representa el fuego, porque cuando los discípulos recibieron el Espíritu Santo, recibieron como fuego, vino como un fuego el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué quiere decir? Si nosotros vivimos la vida cristiana, si realmente hemos aceptado a Cristo, entonces no podemos vivir la vida cristiana sin ser dirigido por el Espíritu Santo, sin el poder del Espíritu Santo. No podemos predicar el Evangelio, dice, sin el poder del Espíritu Santo. Al vivir la vida cristiana, humanamente, con sabiduría humana y con poder humano, es fuego extraño. Y perderemos la salvación y estaremos condenados a muerte eterna. Porque el que vive la vida cristiana con vida espiritual, dirigido por el Espíritu Santo, con el fuego de Dios, entonces su vida es perfecta, obedece perfectamente la ley de Dios, no vive para el mundo ni para sí mismo, sino vive para Dios. Por eso, Patriarcas y Profetas 330 dice: la misma obligación descansa sobre cada discípulo de Cristo. Hablando de Nadab y Abiú, el apóstol Pedro declara: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido. 1 Pedro 2:9. Dios requiere que conservemos todas nuestras facultades en las mejores condiciones, a fin de poder prestar un servicio aceptable a nuestro Creador. Para servir a Dios en este tiempo, para ser siervos de Dios, como siervos predicar el Evangelio, impartir la salvación, necesitamos ser real sacerdocio, gente santa. Ya no seguir siendo pecadores. El hombre pecador debe morir.
el templo pecador destruido debe ser derribado y quemado. Y necesitamos un nuevo templo. Por eso Pablo dice a los creyentes, ¿no saben ustedes que son templo de Dios? El pecador no es templo de Dios, es un templo destruido. Ya dejó de ser templo de Dios y Dios no puede morar en un templo destruido físicamente, mentalmente y espiritualmente. Necesitamos seguir aprendiendo lecciones. Ahora tenemos otro ejemplo, hermanos. Dios es tan misericordioso, tan sabio para enseñarnos estas lecciones, hasta que podamos llegar a comprender y llegar a ser templos vivientes donde la luz pueda brillar al mundo. Ese candelabro que brillaba día y noche, alumbraba día y noche. Necesitamos alumbrar al mundo, porque la luz que alumbraba en el santuario no era solamente una luz para algunas horas o para el sábado, era día y noche. La presencia de Dios estaba representado con aquel fuego de noche que iluminaba y aquella nube de día. Entonces, ahora vamos a aprender otro ejemplo triste. También Coré, Datán y Abirán y toda una compañía de príncipes que se rebelaron contra Dios. Ellos querían ser sacerdotes. Dice la palabra de Dios. Coré y su compañía, llenos de confianza propia, aspiraban el sacerdocio. Tomaron los incensarios y se pararon a la puerta del tabernáculo con Moisés. Ellos querían ser sacerdotes con sus incensarios, pero no habían sido consagrados. Testimonios tomo 3 para la iglesia 383. ¿Pero qué pasó? Patriarcas y Profetas 372. Está en el libro de Números capítulo 16. La prueba se postergó hasta el día siguiente, dice, a fin de dar a todos tiempo para reflexionar. Moisés, por indicación de Dios, les dio un día de gracia. Dios no los rechazó inmediatamente. Pero entonces, dice, los que aspiraban al sacerdocio debían venir cada uno con su incensario y ofrecer incienso en el tabernáculo en la presencia de la congregación. Ahora, la ley decía explícitamente que sólo los que habían sido ordenados para el oficio sagrado debían oficiar en el santuario. Sólo los que habían sido consagrados, ordenados. Y aún los sacerdotes Nadab y Abiú, que habían perecido por haber despreciado el mandamiento divino y ofrecido fuego extraño, no obstante, Moisés desafió a sus acusadores a que refirieran el asunto a Dios. Se atrevían a hacer una declaración tan peligrosa. Hablando directamente a Coré y a sus asociados levitas, Moisés les dijo: ¿Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a Él para que ministráis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estáis delante de la congregación para ministrarles? ¿Es poco eso? Hizo que te acercaras junto con todos tus hermanos, los hijos de Leví, y ahora procuráis también el sacerdocio. Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová, porque ¿quién es Aarón para que contra él murmuráis? Aquí tenemos otro ejemplo. Coré, Datán y Abirán y un séquito de príncipes quisieron ser sacerdotes, pero no eran nombrados ni consagrados.
¿Y qué pasó? Dios dice los rechazó y la tierra los tragó y murieron también. Por eso las cosas de Dios, hermanos y hermanas, son santos, son sagrados. Dios es un Dios santo, sagrado. No puede tolerar el pecado, ninguna mancha, ninguna cosa que sea contrario a la santidad. La ley de Dios es una ley santa. Y más adelante vamos a ver, solo seres santos pueden obedecer esa ley santa. No podemos nosotros aventurarnos a predicar la palabra de Dios, a vivir la vida cristiana, a obedecer una ley santa sin ser sacerdotes santos, sin ser un templo purificado donde mora el Espíritu Santo. Con fuego extraño, o sea, con mente humana, con sabiduría humana, con fuerza humana no podemos actuar en la vida cristiana, creyendo que nosotros podemos cumplir y predicar y Dios nos va a ayudar. Así no funciona el plan de salvación. Dios es el que tiene que morar en nuestro templo, en nuestra mente, en nuestro corazón, para que nosotros seamos sus siervos, colaboremos, podamos unir nuestra humanidad a su divinidad. Eso es la vida cristiana. Así sí seremos poderosos, como Daniel, como José, como Moisés, como los profetas, los patriarcas. ¿Qué pasó con ese sacerdocio que Dios colocó en el santuario terrenal? Aún hasta los sacerdotes se corrompieron. Cristo triunfante, página 271, nos dice de que ese sacerdocio terminó con los últimos sacerdotes, Anás y Caifás. Dice así: Caifás estaba condenado a muerte. No, Caifás había condenado a muerte a uno que pondría fin a la necesidad de todos los tipos y sombras, y esa muerte era la que estaba prefigurada en cada sacrificio que se realizaba. El sacerdote humano del santuario terrenal, que había perdido esa consagración, condenó a muerte al verdadero sacerdote que era Cristo. Pero las palabras del sumo sacerdote significaban más que lo que él o quienes estaban con él sabían. Con estas palabras se ofreció un claro testimonio de que había llegado el tiempo en que el sacerdocio arónico había de cesar para siempre, terminar para siempre. Caifás era uno que estaba en el desempeño de su función cuando los tipos y las sombras encontraron su realidad. Cuando las sombras y los tipos llegan a su realidad, los tipos y las sombras terminan, fenecen. Así que como Cristo, el verdadero sumo sacerdote, estaba ya en esta tierra, ya los sacerdotes terrenales tenían que terminar su función. Por eso dice, cuando el verdadero sumo sacerdote había de entrar en sus funciones, entonces fenecieron los sacerdotes terrenales. Cristo triunfante 271. Porque los sacerdotes terrenales se habían corrompido, ya no eran puros, limpios, santos. Por eso se equivocaron y condenaron a otro santo. Cristo era santo, sin pecado. Aún Pilato reconoció que no tenía pecado. Aún los sacerdotes también mandaron emisarios para encontrar alguna falta en Cristo, no encontraron. Jesús mismo dijo: encuentren en mi vida una tacha, una falta, un pecado, no pudieron encontrar. Pero
ese sacerdote terrenal condenó al santo. Así hoy en día, el que no tiene el fuego sagrado, el que no tiene el Espíritu Santo morando, el que no es una casa espiritual, un hombre espiritual, se va a equivocar en la vida cristiana, se va a equivocar en este mundo, y los poderes de este mundo lo van a llevar a la muerte. Ahí están esperando ya las enfermedades, las pestes, están esperando los terremotos, los huracanes, los incendios, las inundaciones. Los poderes de este mundo con las leyes están esperando para poder darles muerte, porque solo el Espíritu Santo puede ser una barrera, puede ser una defensa, un poder que pueda liberar. Ahora vamos a seguir aprendiendo entonces. Otro ejemplo en la Biblia que para nuestra enseñanza, la de Josué. La Biblia nos habla de Zacarías 3, 4, 5, cómo Josué fue consagrado para ser sacerdote. La palabra de Dios nos va a enseñar la siguiente lección de Josué. Nosotros también somos como Josué en este mundo. ¿Cómo era Josué? Josué tenía, dice, vestiduras viles. Tenía un carácter malo, un carácter engañoso, un carácter de ira, un carácter colérico, un carácter sin amor, un carácter egoísta, orgulloso. A eso se refieren las vestiduras viles, sucios. En el libro La verdad acerca de los ángeles, página 152, dice así: al ser aceptada la intercesión de Josué, se da la orden: quitarle esas vestiduras viles. Y a Josué el ángel declara: mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron de ropas. Zacarías 3, 4, 5. Sus propios pecados y los de su pueblo fueron perdonados. Israel había de ser revestido con las ropas de gala, que era la justicia de Cristo, que le era imputada. La mitra puesta sobre la cabeza de Josué era como la que llevaban los sacerdotes con la inscripción: Santidad a Jehová, lo cual significaba que a pesar de sus antiguas transgresiones, estaba ahora capacitado para servir delante de Dios en su santuario. A pesar que como ser humano Josué era pecador, pero ahora estaba consagrado y capacitado, dice, para servir en el santuario. ¿Quiénes servían en el santuario? Sacerdotes santos. Por eso estaba consagrado, dice, como santidad a Jehová. Nosotros somos representados con Josué, que tenemos vestiduras viles y necesitamos aceptar a Cristo, el sumo sacerdote, el arquitecto, el creador del templo y el que consagra a los sacerdotes. Así como Moisés representaba a Cristo y consagró a Aarón y a todos los sacerdotes que le sucedían. Pero ahora Moisés ya no está. Y el sacerdocio terrenal tampoco ya no está en función, porque Cristo reemplazó. Por eso necesitamos aceptar a Cristo. Cristo está tocando a la puerta de nuestra casa, de nuestra vida. Terminemos de leer. Después de haberse investido así solamente de la dignidad del sacerdocio, el ángel declaró: si anduvieres por mis caminos y guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré el lugar. Zacarías 3:7.
Entonces, así como Josué, necesitamos ser investidos de dignidad de sacerdocio. Ahora sí podremos andar en el camino de Dios, en el camino de la vida cristiana, en el camino de Cristo, porque Cristo dice: yo soy el camino. Vivir como Cristo, sin pecar. Y así podremos guardar las ordenanzas, cumplir las leyes de Dios, las leyes morales, la ley del amor, las leyes de salud, estatutos, preceptos tenemos que cumplir. Pero tenemos que ser sacerdotes consagrados y templos limpios y puros donde mora el Espíritu Santo. Necesitamos aprender otra lección más. En Apocalipsis 22:14 nos habla, y Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14 también nos habla, que los 144,000 serán un pueblo escogido, linaje escogido, real sacerdocio. Testimonio para ministros 236, hablando de los sellados, nos dice: bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas de la ciudad. Apocalipsis 22:14. Son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que puedan anunciar las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Los obedientes son denominados justos, son atraídos por el sagrado imán, Cristo Jesús. Lo santo atrae a lo santo. El que sea injusto continuará siendo justo. El carácter no podrá entonces ser transformado. El aceite de la gracia no puede ser prestado por uno a otro. Así como las vírgenes fatuas no tienen tiempo para ir a comprar aceite para ellas mismas. Los justos son los que guardan los mandamientos de Dios y estarán para siempre separados de los desobedientes. Testimonio para ministros 236. Esta es la gran verdad que nos enseña el santuario y el sacerdocio. El Evangelio nos llama a que esta última generación podrá llegar a ser sacerdotes sellados para anunciar las virtudes de la luz del Evangelio. Por eso cada día estamos aquí delante de Dios estudiando la palabra de Dios. Oremos al Señor cada día, pidamos al Señor para que podamos comprender y podamos aceptar realmente, conforme el plan de salvación, a Cristo en nuestras vidas, para que Él nos pueda consagrar, nos pueda santificar como sacerdotes. Porque los 144,000 serán, dice, real sacerdocio, para que seamos templos vivientes. Que Dios pueda bendecir su palabra, y el día de mañana seguiremos estudiando por la gracia de Dios. El día de mañana estudiaremos el tiempo santificado. No solamente nosotros podemos ser santificados, el tiempo también tiene que ser santificado. Los bienes, los recursos también tienen que ser santificados. Todo tiene que ser santificado. Que Dios nos bendiga espiritualmente y Dios nos pueda dar esa mente de Dios, una mente de Cristo, como dice Pablo.
y Dios pueda llenar nuestro ser de su Santo Espíritu, para que podamos vivir apartados, limpiados de este mundo, para que ese Espíritu Santo nos aparte de las cosas de este mundo. Ya hemos hablado bastante acerca de las cosas de este mundo. Las cosas de este mundo son el sistema de este mundo, los poderes de este mundo. Vivir, trabajar para los poderes de este mundo. Estar sujetos a la educación de este mundo, a la alimentación de este mundo, a las actividades de este mundo, a los empleos de este mundo, a los negocios de este mundo y a todas las leyes de este mundo. Necesitamos ser libertados, separados. El hombre no puede separarse, sino necesitamos el Espíritu Santo. Cuando Jesús se bautizó, el Espíritu Santo aún le hizo dejar el humilde trabajo de la carpintería y el vivir en la casa de sus padres. Así el Espíritu Santo nos quiere liberar y nos quiere llevar a una vida cristiana plena. Que Dios pueda bendecir su palabra en esta oportunidad. Será hasta el día de mañana. Amén.